Bueno, en primer lugar, les damos la bienvenida a todos y gracias por conectarse a este espacio de conocimiento filosófico y principalmente de la filosofía cristiana, ¿verdad? Y mi agradecimiento también a Pedro, que es el que encabeza toda esta iniciativa, toda esta creatividad de transmisión del conocimiento, ¿verdad? Sin retribución económica alguna de ello. Y es muy meritorio esto de agradecer, y también a muchas personas también que me pidieron la oportunidad también de ser parte de este emprendimiento, de esta creatividad. Y hoy como tema que voy a exponer será sobre Martín Lutero, un personaje que seguimos todavía hasta ahora experimentando las consecuencias. Para algunos puede ser positivo y para otros negativo, ¿verdad? De su conocimiento, de lo que él pensó, ¿verdad? Más de 500 años de aquel suceso inicial, ¿verdad? De todo lo que fue la reforma protestante, si le podemos llamar así, en verdad. Y voy a iniciar diciendo, ¿verdad?, que para entender al luteranismo hay que entender a Lutero. Esto lo ha puesto de relieve muchos autores, porque el luteranismo es un desbordamiento del yo de Lutero. Entonces, para entender al luteranismo, más que una exposición de la doctrina, que es necesario, también hay que entender a Lutero en su vida, en su biografía. Y para situar más todavía la importancia que tiene Lutero, dice Jacques Maritain: 3 personas, por razones muy diversas, dominan el mundo moderno y están a la cabeza de todos los problemas que lo atormentan. Un reformador religioso, un reformador filosófico y un reformador moral. Lutero, Descartes y Rousseau son los verdaderos padres de lo que Gabriel Seguis llamaba la conciencia moderna. Y para comenzar, estaré hablando sobre su biografía, narrado sobre sí mismo, la cual podemos encontrar en las Conversaciones de Sobremesa, que es un libro en el cual se recolecta lo dicho y hecho por Lutero en su círculo personal, en la cual se presenta de esta manera y dice: yo, Martín Luther, nací en el año 1483. Mi padre fue Juan, mi madre Ana y mi patria Manfeld. Mi padre murió en el año 30 y mi madre en el 31. En el año 1516 comencé a escribir contra el Papa. En el año 1518 el doctor Staupitz me liberó de la obediencia de la orden y me dejó solo en Augsburg, donde había sido citado para comparecer ante el emperador Maximiliano y el legado pontificio, que estaba allí por aquel entonces. En el año 1519 me excomulgó de la iglesia el Papa León, lo cual constituyó una segunda liberación, dice Lutero. En el año 1521 me proscribió el emperador Carlos en una tercera absolución. El Señor me acogió. El doctor Staupitz me dijo: te exonero de mi obediencia, encomiendo a Dios. Esto dice Lutero en las Conversaciones de Sobremesa. Dice Lutero sobre sí mismo, en la cual plantea su vida de entrada como una lucha contra el Papa. Y en esto se centra, y narrando sobre sí mismo, y lo que se decía de él es que era un hombre, un fraile agustino muy observante. Y a veces también se trata de ver a Lutero desde este punto de vista, pero no es una manera
muy adecuada de observar la vida religiosa. No fue muy adecuada porque intentó enfocar su vida de una manera pelagiana, entendiéndose por Pelagiana, que es un obispo Pelagio, contrincante en su momento de San Agustín, que dirá que la salvación se puede conseguir, en pocas palabras, por las propias fuerzas del hombre, por el simple hecho de cumplir lo que dice en el Evangelio, uno ya se puede salvar, de alguna manera sacando la gracia de la justificación, ¿verdad? Tratando desde sus fuerzas de ser perfecto, cayendo posteriormente en el orgullo, siendo demasiado exigente consigo mismo, como si contara con sus propias fuerzas. Una manera un poco distorsionada de ver la vida religiosa o de la santificación, dejando casi de lado la vida de la gracia, cosa que él parece no entendió muy bien. De ahí proviene todas sus angustias, escrúpulos, muchas tentaciones. De acuerdo a sus escritos, podemos constatar que quería estar alejado del pecado, pero siempre veía en sí mismo unas tentaciones, la cual quería deshacer de su vida, pero las tentaciones son cosas que son normales en la vida. Y es una manera de ponernos a prueba para que vayamos santificándonos, pero él confundía este camino religioso con la concupiscencia, entendiéndose otra vez por concupiscencia que es la consecuencia del pecado original, el mal heredado por el pecado original. Y pensaba que no podía salir del pecado, que siempre estaba pecando, y eso lo atormentaba mucho a pesar de que se confesaba todos los días. Es importante, por tanto, entender que en aquella época se buscaba mucho la seguridad. Lutero buscaba aquello lo cual no encontraba, pero posteriormente encontrará la solución, dice él, en lo que él la llamará la experiencia trascendental o la experiencia de fe que tuvo, en la que afirma que la fe es lo que da seguridad al hombre, pero una fe entendida como la confianza plena de que hiciese lo que hiciese, tuviese los pecados que tuviese, Jesucristo lo iba a salvar. En eso se resumiría lo que él llama la experiencia de la torre, en la que al leer a San Pablo, Romanos 1:17, encuentra que el justo vive de la fe y entendió que la fe es lo que le justifica, de tal manera que aunque sea pecador y siguiendo ser pecador, él no tenía que preocuparse, tenía la seguridad absoluta que iba a ser salvado a pesar de los pecados que tuviese. Y esto no es una manera muy adecuada de entenderlo, que posteriormente le llevará a una controversia sobre las indulgencias, en primer lugar, posteriormente negar los sacramentos, algunos sacramentos, y el núcleo de toda la libertad misma del hombre en el proyecto de la salvación, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. La negación de la libertad. El centro mismo de la doctrina luterana, que no es el principio de la sola fe, como a veces se quiere enfocar, ni de la sola gracia, ni de la sola escritura, que son los aspectos más conocidos sobre Lutero, sino el fundamento de todo el sistema que el mal denominado reformador califica como el punto mejor y más importante de su doctrina. No es que yo o cualquier otro autor externo a Lutero haya considerado que la libertad es el núcleo de sus pensamientos, sino que él mismo dice que el punto mejor y más importante de su doctrina es justamente la negación de la libertad, en la cual podemos encontrar en su libro De Servo Arbitrio. Como acertadamente explica el padre Lucas y otro autor que se llama Martín Seco, dice, en efecto, decir que el libre albedrío es una palabra vacía de contenido equivale a establecer el fundamento intelectual de su teoría en torno a la justificación por la fe, de la justificación absolutamente pasiva, de la justificación sin obras.
La negación de la libertad humana, por tanto, es el centro mismo del pensamiento de Lutero, que vacía por dentro su doctrina de la justificación. Lutero niega la libertad humana y llega a esa conclusión después de luchas morales muy angustiosas. Su negación de la libertad, clave de todo su sistema teológico, tiene pues una doble raíz biográfica y doctrinal. Como decíamos ya en el inicio, no hay que entender la doctrina luterana, esta afirmación fuera de lo que es él como persona, puesto que él niega la libertad humana como queriendo de alguna manera alejar de sí mismo todo el angustia que tenía en su interioridad. Entonces se anula él a sí mismo, podríamos decir, y solo Dios va a actuar. La obra o las obras del hombre quedan totalmente anuladas en su pensamiento. Entonces la negación de la libertad, lo mejor y más importante para Lutero. Ya podemos resumir. El reformador expone su vehemente negación de la libertad humana en un contexto donde no se da definición coherente alguna de ellas. Tampoco define Lutero qué es la libertad para él, pero niega que el hombre tenga libertad. Lo que sí deja claro en su lenguaje crispado y feroz es que la causa segunda es irrelevante. O sea, la causa segunda es el hombre. Para él, esto es irrelevante. Para él solo cuenta la libertad de Dios, porque solo cuenta la acción de la causa primera. Es importantísimo pues darnos cuenta de esto. Para Lutero, la negación de la libertad humana es una cuestión teológica, antropológica y doctrinal, que fundamenta su doctrina según la visión nominalista de la providencia divina, negación de las causas segundas y potencia absoluta de la causa primera. Vuelve a insistir acertadamente el profesor Lucas y Martín Seco al decir que a pesar de que la negación de la libertad es tan importante para Lutero y a pesar de que esta obra, el de servo arbitrio, tiene como objetivo de estudio el libre albedrío, la libertad, no encontramos en ella una definición de qué se entiende por libertad. Solo 2 veces parece apuntarse hacia una descripción de hecho. El profesor de Wittenberg prefería que esta palabra, liberum arbitrium, desapareciera del lenguaje de los hombres, cosa que sería lo más seguro y lo más religioso. De usarla, prosigue, debe entenderse en el sentido de que el hombre tiene libre albedrío solo de lo que le es inferior, solo de las cosas que le están sometidas a su dominio. Y si no queremos omitir del todo este vocablo, cosa que sería lo más seguro y religiosísimo al menos, enseñemos a usarla de buena fe, de modo que se le conceda al hombre libre albedrío solo de la cosa que le sea inferior, no de lo que le sea superior. Esto es, que sepa que en sus posesiones y facultades tiene derecho de usar, hacer, omitir conforme a su capricho, aunque eso mismo esté regido por el libre albedrío de Dios solo, hacia donde Él le plazca. Por lo demás, respecto de Dios o en las cosas que atañen a la salvación o condenación, no tiene libre albedrío, sino que está cautivo, sometido y esclavo o de la voluntad de Dios o de la voluntad de Satanás. La negación de la libertad como negación de las causas segundas. Enseña la doctrina de la Iglesia. Después de todo esto, después de confrontar también a Lutero en el Concilio de Trento, año 1545, vendrá un cardenal muy famoso en ese momento, el cardenal Cayetano, y va a contrarrestar las ideas de Lutero y encuentra ya enseguida este núcleo del pensamiento de Lutero, ¿verdad? Y que va a contrarrestar posteriormente en sus afirmaciones el Concilio de Trento, ¿verdad? Enseña la doctrina de la Iglesia que Dios es soberana causa primera.
que quiere en su designio contar con la criatura para la realización de sus planes, de forma que por medio de su acción providente las criaturas colaboren con él, cada uno a su modo. Acá ya podemos sintetizar bastante ya de todas las afirmaciones posteriores que va a venir de la Iglesia con respecto a la doctrina de Lutero, ¿verdad? Dios siempre, hablando hasta bíblicamente, siempre se valió de sus criaturas para dar su gracia, para actuar o para dirigir la historia del hombre. Nunca hizo de alguna manera, nunca dio su gracia, por decirlo así, de una manera totalmente pasiva. Contar con la voluntad y la ayuda del hombre. En cambio, Lutero dice que no, el hombre no puede hacer nada al final, sino que simplemente debe esperar de una manera pasiva, sin hacer nada, o si hace, no cuenta otra vez estas acciones y por tanto debe esperar todo de una manera totalmente pasiva, ¿verdad? Y explica el catecismo recogiendo el principio de subordinación tomista, catecismo número 306, Dios es el Señor soberano de su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad de Dios Todopoderoso. Porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí misma, de ser causa y principio unas de otras, y de cooperar así a la realización de su designio. Afirmación contundente, ¿verdad? Con respecto al pensamiento de Lutero, ¿verdad? Es por eso que Lutero siempre tomaba mucho las cartas de Gálatas y Romanos, porque ahí, digamos, podría inclinar más su idea o podría recoger más citas bíblicas que de alguna manera fundamentaba sus ideas, ¿verdad? Que simplemente la fe basta, ¿verdad? Para la salvación. Pero una fe totalmente distorsionada, y es por eso que rechaza el libro de Santiago, en la cual, ¿verdad?, sabemos que está la cita bíblica que dice que fe sin obras no vale, y para Lutero este libro no tenía en el fondo de todo una inspiración divina para él, y no era un libro muy querido por él. Sabiamente puntualiza el catecismo el hecho de servirse de verdaderas causas segundas no es un signo de debilidad en Dios, cosa que Lutero decía. Lutero decía que si Dios permite que el hombre actúe en el proyecto de su salvación, significa que Dios no es todopoderoso. Y pareciera que tiene sentido, pero es totalmente antibíblico decir esto, ¿verdad? Antitradición biblista, digamos, de afirmar estas cosas, porque Dios siempre se valió de las cosas de la naturaleza para transmitir, siempre se valió por medio del hombre para salvar al hombre. Porque Dios no da solamente a su criatura la existencia, le da también la dignidad de actuar por sí misma, de ser causa y principio unas de otras. Lutero, sin embargo, estaba dramáticamente convencido de la imposibilidad de una auténtica participación de la criatura racional como causa segunda. Por ello suponía una muestra de debilidad humana. Para él, como ya he dicho, de que el hombre sea partícipe también o cooperador de la salvación sería una muestra de debilidad humana, una concepción totalmente distorsionada del atributo divino de un Dios todopoderoso. De igual forma que el poder divino, para ser finito, debía anular la libertad humana, dice Lutero. Es decir, que para Lutero la intervención libre de la causa segunda anula o merma la omnipotencia divina. Es claro que esta tesis lo aprendió del nominalismo y en su consecuencia lógica, la tesis luterana de la no libertad, según él
El tesis segura y religiosísima consiste en una mala concepción del papel de la criatura racional en la creación, primero, y de la criatura racional justificada en la redención, segundo. Así, para afirmar el poder de Dios creador y redentor, ha de volver inoperante a su criatura. Es como si fuera que Dios, para salvarnos, tiene que anularlo. No, más bien es totalmente diferente, ¿verdad? Dios, para salvarnos, se vale otra vez del hombre como cooperador otra vez para su justificación posterior. Por tanto, para el pensamiento luterano, solo Dios es libre, solo Dios es causa verdadera. De lo contrario, su poder sería menor. La obra es solo de Dios. ¿Cómo? A través de su gracia, instrumento operativo, fuerza de la causa primera, pero no activa la causa segunda, sino la ignora. Gracia por tanto intrínseca que la causa segunda recibe pasivamente. Como el propio Lutero afirma en De Servo Arbitrio. Sigue se escribe que el libre albedrío es un nombre absolutamente divino y que a nadie puede competirle más que a solo la divina majestad, pues puede y hace estas cosas, como dice el Salmo, hace en el cielo y en la tierra todo cuanto quiere. Así pues, si se atribuye a los hombres la libertad, no se obra más rectamente que si se les atribuyese la divinidad, cosa que es el mayor sacrilegio que pueda cometerse. Entonces, para él, atribuirle al hombre ser cooperador también de alguna manera de la salvación es un acto, un, un acto diabólico, en gran parte decir esto, ¿verdad? Pero esto lo he escuchado del padre César Villagra, doctor en Sagrada Escritura, que fue mi profesor, ¿verdad? En la facultad, y él nos decía que el libre albedrío es totalmente desconocido por la Sagrada Escritura. O sea, fundamental, el libre albedrío bíblicamente es lo más incorrecto que vamos a cometer, porque la libertad bíblicamente entendida, podríamos decir, es la libertad es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es justamente también ser cooperador de la justificación o de la salvación del propio hombre. Ante esta doctrina tan absurda, dañina e insana, el Concilio de Trento, en su maravillosa sesión 6, tuvo que condenarla y advertir de sus peligros, dejando claro que si alguno dijere que el libre albedrío del hombre movido y excitado por Dios, nada coopera asistiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare a lograr la gracia de la justificación, y que no puede disentir aunque quiera, sino que como un ser inanimado, nada absolutamente obra, y solo sea como sujeto pasivo, sea excomulgado. En pocas palabras, el Concilio de Trento anula totalmente este pensamiento luterano de decir que la causa segunda, que es el hombre, sea nulo en el proyecto de la justificación del hombre. Esto es totalmente negativo, ¿verdad? El hombre también es parte de su propia salvación, tiene que obrar, también tiene que poner, digamos, en pocas palabras, su parte en este proyecto de salvación. Pedro, yo hasta acá preparé, hay mucho más que decir, pero ya estaríamos entrando en nuestras cosas, digamos. Pedro, Sí, aquí estamos. no sé si hay más tiempo. Sí, ahora ahora podemos finalizar y volvemos a ingresar en el mismo link.
¿Está así bien? mismo para hacer algunas preguntas Perfecto, y de posteriormente adentrarnos a un tema más y ahí por ahí algunas preguntas. ¿Está perfecto, muy bien? perfecto. Genial, genial. Dale, dale, dale.